Buenos días, chicos. Feliz viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se portan? Allí les dejé el enlace del formulario de la aplicación práctica pasada que no se los había subido. De todos modos, al terminar la clase les voy a subir el video y el enlace de ese formulario. El tema que vamos a trabajar hoy es sistema esquelético. Vamos a hablar sobre los huesos y sobre las articulaciones. El sistema óseo, el sistema esquelético. Tienen 3 días igual, tienen 3 días para desarrollarlo, como siempre les doy 3 días. Cuando pasen los 3 días, les mando el formulario de este que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con la clase porque está un poquito, son varias diapositivas. Está un poquito largo. Ajá, ¿ven las diapositivas? Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar sobre el sistema esquelético, como les venía diciendo. El sistema esquelético forma parte de la locomoción de nuestro organismo, es decir, va a ser parte de lo que nos permita mover, va a ser esa estructura que le va a dar soporte a los músculos para poder ejecutar movimientos. Entonces tenemos al sistema óseo, que está formado por los huesos, por tejido óseo y por un conjunto de células llamadas osteocitos. Es decir, todos nuestros huesos van a partir de células llamadas osteocitos. El conjunto de todas estas células me van a formar al tejido óseo y luego a los huesos. Los huesos son estructuras duras y rígidas, como estos que tenemos acá. El tejido óseo está formado por este tipo de células llamadas osteocitos que se van a alojar en la matriz del hueso y se diseminan uniéndose con otros para formar una especie de red, van a formar un sistema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un osteocito, ellos tienen forma estrellada. Se van a unir, para ubicarse en la matriz del hueso y formar una red. Si ustedes observan un hueso, por dentro se ve como con numerosos poros, se ve como una esponja. Esas son redes de células llamadas osteocitos. Ellas van a formar como una red en la matriz de ese hueso. Vamos con la función de los huesos. Los huesos tienen numerosas funciones. En primer lugar, tienen una función de soporte. ¿Por qué soporte? Porque van a sostener a todos nuestros tejidos blandos y van a proporcionar puntos de unión a los músculos esqueléticos. Es decir, todos nuestros huesos sostienen a los músculos y van a servir de punto de unión. ¿Por qué? Porque cuando se une un hueso con el otro, estos van a permitir que el músculo pueda realizar un movimiento. Van a ser el anclaje entre un músculo y otro músculo. Por ejemplo, aquí tenemos los pectorales adheridos a las costillas. Tenemos una función de protección. ¿Por qué tendrá una función de protección? ¿A quién creen ustedes que protegen los huesos? Por aquí me dice a los músculos. Seguro que a los músculos nada más. Al corazón, muy bien. Protegen a los órganos vitales. Por ejemplo, el corazón. Por ejemplo, a los pulmones. A todos esos órganos que son de mayor, todos los órganos son importantes, pero son de mayor importancia el corazón, el cerebro y los pulmones. Por ejemplo, el cerebro está protegido por el cráneo, el corazón y los pulmones por las costillas.
Entonces, protección porque forman cavidades para proteger órganos vitales. Tenemos un ejemplo, el corazón. De locomoción, como les venía diciendo, al formar puntos de unión, van a permitir que los músculos y los huesos, mediante las articulaciones, puedan realizar movimientos de rotación, por ejemplo. Van a formar palancas. Los huesos van a formar palancas con los tendones para hacer posible el movimiento. Los músculos se van a unir a los huesos mediante los tendones. Siempre va a ser así. Los músculos se unen a los huesos mediante los tendones. Sirven de almacén. Almacén de sustancias minerales, como por ejemplo el calcio y el fósforo, también otros tipos de minerales, y van a también liberar minerales hacia la sangre para mantener el equilibrio. Es decir, en los huesos vamos a acumular calcio y fósforo, y si se necesita en otros órganos, estos huesos van a liberar esos minerales hacia la sangre para que mediante el torrente sanguíneo puedan llegar a otros órganos o tejidos de nuestro cuerpo. Tenemos la función eritropoyética. Esta palabra ya la han escuchado varias veces, eritropoyesis. ¿A qué se refiere? Vamos a ver si lo recuerdan. Porque eritropoyética, ¿qué ocurre? Eritrocitos, ajá, ¿qué pasa con los eritrocitos? Se producen los eritrocitos. ¿Y en qué parte se producen? ¿Qué hay en el hueso que se producen los eritrocitos? ¿Qué contiene el hueso para que se produzcan los eritrocitos? Ajá, una sustancia, ¿pero cuál? No, calcio no. Eritropoyetina es una hormona que llega hasta el hueso. Se segregan los riñones y llega hasta los huesos, cuando se necesita formar eritrocitos. Pero ¿en qué zona del hueso ocurre la eritropoyesis? En el centro, ajá, pero ¿qué hay en el centro del hueso? ¿Qué hay en el centro del hueso? La médula, muy bien. La médula roja. En la médula ósea roja ocurre el proceso de eritropoyesis. Se forman los eritrocitos. Entonces tiene la función eritropoyética porque contiene la médula ósea roja y se producen los glóbulos rojos, que son los eritrocitos. Y tiene una función de energía porque aparte de la médula ósea roja tiene otro tipo de médula. ¿Qué médula será? ¿Médula de qué color? La médula amarilla, muy bien. La médula amarilla contiene la médula amarilla donde se producen las células adiposas, es decir, donde se producen las células que contienen lípidos y los lípidos nos proporcionan energía. Entonces tenemos la médula ósea roja y tenemos la médula amarilla que forma las células adiposas o adipocitos. Continuamos. Vamos con la clasificación de los huesos. Los huesos se van a clasificar según su forma y según su dimensión. Tenemos que pueden ser huesos largos cuando predomina la longitud sobre el largo y el espesor. Es decir, son más largos que anchos. Esto va a albergar médula roja y médula amarilla. Tenemos a los huesos cortos que son de volumen pequeño, es decir, no son tan largos, tienen forma cuboide y está formado por hueso esponjoso cubierto por hueso compacto. Por ejemplo, en el hueso largo tenemos al fémur y en el hueso corto tenemos a las falanges. Tenemos a los huesos planos que son de pequeño espesor, tienen una pequeña capa de hueso esponjoso cubierta de 2 capas de hueso compacto. Cuando hablamos de hueso esponjoso es, si ustedes se fijan todos han comido pollo, un hueso de pollo, hay una parte del hueso que tiene como poros, es como una esponja, por eso se llama así, hueso esponjoso. En cambio, la parte del centro es más compacta. Entonces, ese sería el hueso esponjoso, el que tiene poros, que parece una esponja, y el hueso compacto sería ese del centro, que no se le notan poros.
Seguimos según la clasificación según su estructura. Tenemos compactos que son más duros y densos, como les venía diciendo. Se encuentra en la capa externa de los huesos planos y en la porción media de los huesos cortos. Los esponjosos tienen numerosas cavidades, como les dije, parece una esponja, parece una red. Aloja la médula ósea roja, se encuentra en la parte media de los huesos planos y cortos, y en los extremos de los huesos largos. Por ejemplo, un hueso de una pierna de pollo viene siendo un hueso largo. Entonces ustedes van a ver esa parte esponjosa es en los extremos. Aquí tenemos, por ejemplo, hueso compacto, la parte de arriba, y el hueso esponjoso lo van a observar de esta manera. Tenemos la clasificación según su origen. De membrana, cuando vienen de tejido conectivo no cartilaginoso. Esto se da en el desarrollo intermembranoso del hueso, es decir, se da durante el proceso embrionario y va a formar los huesos planos del cráneo. Y tenemos los de cartílago que vienen a partir de moldes de cartílago hialino, es decir, el cartílago del feto principalmente cuando está en el proceso de desarrollo embrionario, cuando ya se forma el feto, cuando ya el bebé está de meses, tiene más que todo cartílago hialino que luego se va a transformar en hueso. Viene del desarrollo endocondral del hueso. La formación del hueso se da por dos tipos de procesos, desarrollo intramembranoso y desarrollo endocondral. Forma principalmente la parte media de los huesos planos y cortos y va a estar presente en los huesos largos y cortos. Los de membrana solo en los huesos planos del cráneo y los de cartílago en los huesos largos y cortos. Aquí viene todo el desarrollo del hueso. Cuando vieron el tema de tejidos, que hablaba del tejido cartilaginoso, allí se nombró que el cartílago hialino iba a servir como molde a los futuros huesos. Es decir, primero iba a ser un cartílago hasta que comienzan a aparecer los osteocitos, van formando todo ese tejido óseo hasta que ya se transforma en un hueso. Pero siempre le va a quedar una capa de cartílago que es donde va a ser el punto de unión con otro hueso. Vamos con la estructura de un hueso largo. ¿Cuáles son las principales partes de un hueso? En primer lugar tenemos a la diáfisis, que es la parte central, que sería esta zona, toda esta zona, la parte central del hueso, y principalmente es de tejido compacto. Si se fijan aquí, toda esta parte no tiene esos poros del hueso esponjoso. La zona central va a ser de tejido compacto. Tenemos a la epífisis, que se encuentra en los extremos, que sería de tejido esponjoso, los extremos del hueso. Tenemos que sería epífisis proximal, la que está hacia arriba, y epífisis distal, la que está hacia abajo. Tenemos el canal medular, que sería este de acá, que se encuentra en el centro de la diáfisis, y allí es donde se va a alojar la médula amarilla. La médula roja va a estar entre los poros del hueso esponjoso. Tenemos el periósteo, que es la membrana que recubre la superficie del hueso, es decir, toda la membrana que va a estar cubriendo a ese hueso, toda la membrana, todo lo que se encuentra alrededor va a ser el periósteo. Tenemos el endostio, que es la membrana que recubre el canal medular del hueso, es decir, va a recubrir a la médula amarilla. Tenemos el cartílago, que es la membrana que cubre las articulaciones de los huesos. El cartílago siempre va a estar en los extremos, en las epífisis, perdón. Va a estar en los extremos porque va a servir de punto de unión con otros huesos. Y tenemos a la línea epifisiaria, que es el remanente de un área que contiene cartílago hialino, es decir, viene de esa transformación de cartílago a hueso. Esta va a ser la zona que va a crecer durante la infancia para alargar el hueso. Aquí tenemos la línea epifisiaria. Eso va a ser
una zona de cartílago que es, a medida que va creciendo la persona se va a ir transformando en hueso. Cuando esa línea epifisiaria desaparece, hasta allí va a llegar el proceso de crecimiento, cuando desaparece la línea epifisiaria de los huesos. Seguimos con el sistema esquelético. El esqueleto se divide en esqueleto axial y en columna vertebral. Entonces, en el esqueleto axial nos vamos a encontrar con los huesos del cráneo y la cara, son 22 huesos. Entre ellos tenemos el frontal, parietal, temporal, occipital, efemnoides, etmoides. Tenemos el nasal, malar, palatino, cornete, vómer y maxilares. Todos los huesos de la cabeza. Aquí solo estoy nombrando algunos, son 22. Los del cráneo son frontal, parietal, temporal, occipital, efemnoides y etmoides. Y estos que están abajo son algunos de los de la cara. Nasal, malar, palatino, cornete, vómer y maxilares. Y tenemos a la columna vertebral. La columna vertebral tiene 26 vértebras, mide aproximadamente 71 centímetros, en un adulto promedio mide aproximadamente 71 centímetros, aloja y protege a la médula espinal que forma parte del sistema nervioso central, sostiene a la cabeza y es el punto de inserción de las costillas y músculos de la espalda. En ellos se encuentran los agujeros intervertebrales por donde salen los nervios raquídeos. Entonces tenemos que la columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, tenemos las vértebras del sacro y por último tenemos al coxis. Se dice que el coxis es un vestigio que quedó de la evolución. O sea, como nosotros venimos del mono, evolucionamos del mono, según el proceso evolutivo, perdimos la cola, pero nos quedó el vestigio, que es el coxis. Tenemos la caja torácica, que tiene 12 pares de costillas. Estas se unen dorsalmente a la columna vertebral. Tenemos 7 pares de costillas verdaderas, que son las superiores. 3 pares de costillas falsas porque están unidas mediante cartílago. No se unen directamente al esternón, sino que están unidas mediante cartílago. Y 2 pares de costillas flotantes porque no se unen al esternón. Entonces tenemos las costillas verdaderas que se unen directamente al esternón. Tenemos las costillas falsas que ellas se unen todas en un cartílago y ese cartílago es el que se va a unir al esternón, por eso le dicen falsas. Y tenemos las flotantes que no llegan a unirse con el esternón. Por aquí dicen que les duele mucho el coxis. Tienen que tomar ibuprofeno, que es para los dolores musculares y de los huesos. Sí, por lo menos a mí a veces me duele el coxis, pero fue porque me caí por unas escaleras. Por eso me duele el coxis a veces. Porque hay algo que se llama coxialgia, creo que se llama cuando se inflama el coxis. Si sufrió alguna caída, algo así puede ser por eso. Pero mandan el ibuprofeno para eso, para que se desinflame. Tenemos ahora el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular está formado por las extremidades superiores. Tenemos entre ellos al húmero, cúbito, radio, carpo. ¿De qué parte serán esos huesos? Húmero, cúbito, radio, carpo y metacarpo. ¿De dónde serán? Del brazo, muy bien. ¿Cómo va a ser del oído? No, del oído no. Del brazo. Húmero, que sería el de acá, no sé. Húmero, cúbito y radio están acá. Metacarpo, carpo sería la muñeca. La muñeca está formada por 7 huesos. En la muñeca tenemos 7 huesos pequeños. Luego tenemos las falanges en las manos, la clavícula y el omóplato.
Aquí están. Como les decía, en la muñeca, en el carpo, tenemos 7 huesitos. Aunque no lo crean allí, hay 7 huesitos pequeños. Tenemos clavícula, omóplato, todos estos que están acá, cúbito radio, húmero, las falanges. Esos forman parte del esqueleto apendicular, que son las extremidades superiores. Y tenemos las extremidades inferiores, tenemos al fémur, peroné, tibia, rótula, tarso, metatarso, oxal. Por ejemplo, la tibia está asociada a numerosas terminaciones nerviosas. Por eso un golpecito en la tibia duele muchísimo, porque está asociado a muchas terminaciones nerviosas. Y tenemos articulación de la cadera, pelvis, fémur, rótula, tibia, peroné, tarsos. El tarso sería el tobillo, tenemos metatarso y las falanges. Continuamos con algunas deformaciones de la columna vertebral. Tenemos la lordosis, que son curvaturas en la cervical o lumbar muy pronunciadas. Por ejemplo, acá, esta es una columna vertebral normal, y la lordosis es cuando hay una curva muy pronunciada o en la parte cervical o en la parte lumbar. En este caso la apreciamos en la zona lumbar. Tenemos la cifosis, que son curvaturas torácicas o sacrocoxigias y tienen un desarrollo anormal. Por ejemplo, aquí está la columna normal y durante la cifosis las vértebras torácicas van a estar muy prominentes, muy pronunciadas. Por ejemplo, acá. Cuando ellas deberían estar un poco más derechas, están muy pronunciadas hacia afuera. La lordosis es hacia adentro, la cifosis es hacia afuera en la zona torácica. Y la escoliosis es una desviación, pero lateral. O sea, la columna se va como hacia un lado. Aquí tenemos una columna normal y en la escoliosis va a buscar como la forma de una S. Cuando es muy grave se ve mucho más pronunciada hacia un lado. Vamos ahora con lo que son las articulaciones. Las articulaciones va a ser cuando se une un hueso con el otro y le va a permitir realizar movimientos. Estas articulaciones pueden ser duras o blandas. Son más o menos flexibles, no forman parte del tejido óseo, o sea, no son óseas, no son huesos. Y sirven de punto de unión de huesos próximos, o sea, van a unir un hueso con el otro. Entonces, ¿qué van a hacer principalmente? El sitio de unión entre dos o más huesos, independientemente del grado de movimiento. O sea, puede permitir mucho movimiento o poco movimiento. Depende del tipo de articulación. Tenemos 3 tipos de articulaciones: la sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Las sinartrosis son aquellas que carecen de movimiento, van a ser suturas en las que los huesos se mantienen unidas. Por ejemplo, las de los huesos del cráneo. Están formadas por tejido conectivo fibroso, es decir, van a unir a dos huesos, dos o más huesos, pero esos huesos no van a tener movimiento, solo se van a encargar de unirlos. Por ejemplo, en los huesos del cráneo. Todo esto son articulaciones que van a unir esos huesos, pero los huesos del cráneo no tienen movimiento. Tenemos la anfiartrosis, que son poco móviles, se encuentran entre las vértebras, y la sínfisis púbica, son de cartílago y sirven para amortiguar impactos. Por ejemplo, en la columna, entre un disco y otro, van a permitir que no, por ejemplo, cuando nos movamos, cuando saltemos, no hayan impactos en ese momento. Va a servir de amortiguador. Por ejemplo, tenemos la de las costillas, todos estos cartílagos que están en la costilla. Tenemos las que forman la línea epifisiaria, tenemos lo que unen los huesos, los dos huesos de la cadera para formar el pubis, eso, la sínfisis púbica, es eso. Y los que están entre las vértebras, todos estos que están acá, sirven como un amortiguador de impactos.
La articulación es, cartílago es un tejido, cartílago o tejido, cartílago es un tipo de tejido. Tenemos la diartrosis. Si la sinartrosis carece de movimiento, la anfiartrosis tiene poco movimiento, entonces la diartrosis, ¿qué será? No, no es tejido muscular, es tejido cartilaginoso, Leticia, tejido cartilaginoso. Ok, diartrosis tendría mucho movimiento, me dice Camila. Entonces, las diartrosis son muy móviles, la mayoría de las articulaciones son de este tipo. ¿Dónde la vamos a encontrar? Por ejemplo, en la cadera, en el codo y en la rodilla, que hay mucho movimiento. Pueden tener varios tipos de movimiento. De pivote cuando rota, por ejemplo, en la columna vertebral, en la zona cervical, en el atlas, que sería la primera vértebra, hay movimiento de pivote, o sea que hay un movimiento de rotación. Esférica, por ejemplo, entre el omóplato y el húmero, porque podemos girar completamente el brazo. Tenemos silla de montar, por ejemplo, aquí entre el trapecio y el primer metacarpiano. Bisagra, entre el húmero y el radio. Elipsoide, entre el radio y el escafoides. Perdón, sí, entre el radio y el escafoide. Y tenemos deslizante, entre los tarsianos y metatarsianos. Se va a estar presente este tipo de articulación en las zonas donde hay mucho movimiento. ¿Cuáles son los principales movimientos articulares? En primer lugar tenemos la flexión cuando se reduce el ángulo de los huesos. Si yo tengo mi brazo normal, acá, ¿cómo reduzco el ángulo? Realizando una flexión. Aquí estoy realizando una flexión, doblando o plegando una parte sobre el otro. Por ejemplo, con los brazos, con las piernas. Tenemos extensión o hiperextensión. Es cuando se aumenta el ángulo entre los huesos. Es volver de una posición en flexión a su posición inicial. Si yo tengo el brazo extendido, normal, pero yo lo extiendo más de lo que él da, eso sería hiperextensión. Por ejemplo, aquí tenemos una extensión, aquí apenas se aprecia, que él lo lleva mucho más hacia atrás el brazo. Extensión o hiperextensión es alargarlo más de lo que él da. O sea, su punto normal, extenderlo un poco más. Abducción, abducción con B, antes de la D, es separar una parte del eje medio del plano. Es decir, por ejemplo, cuando yo alejo mi pierna de mi centro, eso es abducción con B. Pero cuando yo hago lo contrario, que la regreso, va a ser aducción sin la B. ¿Ven? Abducción es cuando la separo del centro y aducción cuando la regreso. Seguimos con los movimientos articulares. Tenemos la supinación, que es volver las palmas de las manos hacia arriba. Perdón, esa es supinación cuando la tenemos hacia arriba. Y pronación cuando las colocamos hacia abajo. Supinación, pronación. Y rotación es hacer pivotar un hueso sobre su propio eje. Por ejemplo, cuando rotamos completamente el brazo o la cabeza también. Eso sería rotación. Entonces, supinación hacia arriba, pronación hacia abajo y rotación cuando se gira completamente. Con eso terminamos el tema de sistema esquelético. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre el tema? La tarea va a ser la aplicación práctica, pero esas se las dejo cuando pasen los 3 días de la que le acabo de dejar, ¿sí? O sea, hoy es 28. Se las estaría colocando el martes. Sí, la única tarea que está pendiente es la del formulario. Y el martes le coloco el formulario de esta de hoy.
La articulación que une el cráneo también, sí, todas son tejido cartilaginoso. Todas las articulaciones son tejido cartilaginoso.